Dios te bendiga. Somos la Iglesia Fuente de Justicia con los pastores Julio y Maribel Puascup. En esta ocasión estamos en la sesión de Ven y Cuéntame tu Historia. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, Miriam. Gracias por estar aquí. Una jovencita sobreviviente de violencia doméstica. En su tiempo de juventud, pues mira, esta muchacha le servía al Señor y tomó la decisión de apartarse de Dios, y las consecuencias fueron terribles. Estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones y hoy la tenemos aquí para traernos esa experiencia. Esperamos que sea de bendición para tu vida y que puedas escuchar hasta el final y que pueda ser restaurada, tú también, o restaurado, todo aquel que pueda tener acceso a esta entrevista poderosa. Miriam, bienvenida, saluda a la audiencia. Dios les bendiga a toda la audiencia, Dios bendiga a la pastora, Dios bendiga a cada hermano. Le doy gracias por invitarme a su programa de Ven, Cuéntame tu Historia. Estoy aquí para contar mi historia y para que sea edificada para muchas personas. Amén. Pues mira, yo estoy más que agradecida, Miriam, porque de verdad no todo el mundo se da ese espacio de contar su experiencia, cosas tan personales, y tú te atreviste a hacerlo. Gracias de verdad. En este momento yo quiero que tú le digas a la audiencia por qué aceptaste el reto de contar tu experiencia. Bueno, yo en algunas ocasiones tuve sueños donde el Señor me decía que tenía que contar mi testimonio. Amén. También Dios usó otras personas para hablarme, para que yo llevara mi testimonio, para edificación de algunas personas que están pasando por lo mismo que yo pasé. Oh, wow, qué lindo, obediencia. La palabra obediencia, y no solamente la palabra, sino la actitud de obediencia. Cuando Dios llama, Dios respalda, amén. Y ella está aquí obedeciendo al llamado que Dios te ha dado, porque aquí no se trata de las cosas negativas, sino lo que Dios hizo. Amén. Amén. Amén, porque como es el propósito de esta entrevista, 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que aquí no vamos a exaltar el nombre de nadie, no vamos a exaltar las cosas negativas, vamos a exaltar lo bueno, lo glorioso y poderoso que hizo Dios en tu vida. Gloria al Señor, qué bueno. Miriam, dime, ¿a qué audiencia a ti te gustaría impactar en esta entrevista? ¿A qué personas? ¿A quién tú te diriges en este momento? Yo quisiera impactar a la mayoría de las personas, pero especialmente a las mujeres que están pasando por violencia doméstica. Y yo estoy aquí, sobreviviente de una violencia doméstica. Y no cualquier violencia doméstica, amados. Es una violencia doméstica muy, muy agresiva. Más adelante vamos a compartir algunas características del agresor, investigaciones ya validadas, científicas que han hecho. Y cuando hicimos el análisis de su agresor, las 24 características este hombre la tenía. Así que gloria a Dios, está viva de milagro. Como dije al principio, de una niña cristiana de tu casa pasaste a ser víctima de un agresor. Wow. Cuéntame un poquito de tu niñez, Miriam. En mi niñez, mi mamá pasó por violencia doméstica también. Oh, wow. Ella es sobreviviente también. Y yo tenía como 5 años cuando mi mamá y mi papá tenían sus problemas, y entonces mi papá en una fue agresivo con un vecino, y por celos con mi mamá
pues mi papá le tiró 2 tiros en un pie a esa persona, y por esa causa mi papá cayó preso, le echaron 16 años en la cárcel, salió con 9, y de ahí pasé yo a la casa de mis abuelos, que mis abuelos y mis tíos y mi familia eran cristianos, y me crié con ellos hasta los 15 años. Okay. ¿Cuántos años tú tenías cuando tú presenciaste esa escena? Sí, como 5 años. 5 añitos, sí. Ya a los 5 años ya tú estabas marcada por la violencia. Sí. Yo quiero decir, audiencia querida, hermanos queridos que nos escucha, que todo ser humano tiene el derecho a ser respetado, todo ser humano tiene el derecho a vivir libre de violencia. Hay un principio legal que dice que el derecho es rogado. Si tú estás pasando por un momento de violencia, ya sea intrafamiliar, ya sea violencia en el noviazgo, violencia en el trabajo, la exhortación es que salga de ese ciclo. Tú no estás de ese ciclo de violencia, tú no estás obligado ni obligada a estar pasando por eso, porque las consecuencias son muy, muy terribles. Entonces, cuéntame, ¿llegaste a casa de tus abuelos? Y esa experiencia de llegar a casa de tu abuelo, ¿cómo fue? Llegué a la casa de mis abuelos, me crié en el Evangelio desde pequeña, le cantaba al Señor cuando pequeña, hacía todo lo que hacía un niño en la iglesia. Amén, qué lindo. Después de ahí, como a los 15, creo que como a los 15 años, mi mamá entonces salió de la casa de mis abuelos, nos fuimos a vivir a otra residencia, a otro hogar, y de ahí empecé yo, en la escuela fue que yo conocí la persona que... El papá de tus hijos. El papá de mis hijos, sí, con quien yo pasé la violencia doméstica. Ok, pues mira, tú estuviste en esa experiencia que tuvo Timoteo. Timoteo fue criado por su abuela, por su mamá, fue criado en la enseñanza del Evangelio. Y así le pasa a muchas jóvenes, a muchos adolescentes que tienen esa base cristiana y que de momento llegan a una edad y se apartan. Yo quiero hacerles una invitación a los jóvenes, a los adolescentes. Mire, dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Espere su etapa, espere su momento, no se desesperen, porque mira lo que le pasó a mi hermana Miriam, que lo va a compartir ahora. Tú a los 15 años, entonces viviste sola con tu mamá y a los 15 años conociste a tu agresor. Sí, cuéntanos. A los 15 años yo lo conocí en la escuela porque la hermana de él era mi amiga. Entonces ella me lo presentó y de ahí para adelante fue que yo empecé a conocerlo, pero que yo no sabía la condición de él. Cuando yo me junté con él entonces, que empecé a vivir con él, entonces fue que yo me fui dando cuenta de lo que él padecía, las cosas que él padecía y los problemas que tenía. ¿Tuvieron un tiempo de noviazgo? ¿Te diste ese espacio de conocerlo? No tanto, creo que un mes. Oh, wow. Un mes, eso no es tiempo de noviazgo, eso es una de las características de una persona que es agresor, el enamoramiento rápido. O sea, te conocí, me enamoré, tú eres el amor de mi vida, yo no quiero a otra persona, te quiero a ti, y envuelve a la persona de tal manera que la otra se lo cree o el otro se lo cree. Y no se está dando cuenta cuando desconocen las características, no se dan cuenta que están frente a un agresor o a una agresora. Déjame decirte que el noviazgo es una etapa linda, bella, hermosa, sí, para disfrutarla, pero también, más que disfrute, el noviazgo es una etapa para conocer a la otra persona. Sí. Y eso yo creo que fue lo que tú nos diste, ese tiempo de conocer con quién tú te ibas a casar. No sabía conocer a la persona y cuando entraste al problema ya no podía dar para atrás. ¿Y qué pasó entonces?
También cuando uno está en esa edad, porque la edad que yo tenía, a los 15 años, uno es como ignorante de las cosas y es como inocente, uno no se da cuenta de que está enfrente de una persona así. Sí. Pues por eso mismo nos hemos tomado el tiempo de hacer esta entrevista, que más que una entrevista es asesorar a la población, asesorar a cada oyente para que no caigan en lo mismo. Yo te voy a mencionar algunas características del agresor. Como le dije antes, esta se la muestro. Estas características no las hice yo ni la hizo Miriam. Esto es una investigación ya validada desde el 1978 y algunas características yo te las voy a mencionar y tú me vas a decir si fuiste víctima de eso, si tu agresor la tenía o no. ¿Tu agresor tenía celos excesivos? Sí, tenía celos excesivos. ¿Nos puede contar algunas experiencias? Algunas experiencias, yo no podía mirar para el lado, porque si miraba para el lado ya eso era un problema. Otras cosas, que no me dejaba salir de la casa, él hacía todo, yo no tenía que hacer nada, él hacía todo para contar de que yo no fuera y saliera de la casa y me quedara en la casa. Ok. ¿Tenía unas conductas de control? Tenía conductas de control, no se podía controlar, de nada se enojaba. Ajá, ¿y a ti te controlaba tus salidas? Me controlaba la salida y las entradas, todo. La finanza, todo. la ropa que te ponía. Todo, yo no hacía nada, Lo que se iba a comer en la casa. Todo, la compra él era el que la hacía, yo no salía de mi casa para nada. Wow, un control, ya tenemos dos características. El enamoramiento rápido es otra característica de una persona abusadora o agresiva o violenta, ¿verdad? Como le queramos llamar, son sinónimos. Te lo estoy enumerando, audiencia, para que abra los ojos, porque quizás está frente a un agresor y no te has dado cuenta. Expectativas poco realistas sobre ti. Él creía que tú no eras capaz de estudiar, de hacerte profesional, de valerte por ti misma. Sí, él creía que yo no podía hacer nada. Y a veces también era como control. Me quería controlar y al él hacer todo, que yo no pueda hacer nada para que yo no fuera independiente. No fuera independiente, y si nos separábamos, pues que yo no pudiera hacer nada. No pudiera hacer nada para que yo no me pudiera separar de él y tuviera que depender de él todo el tiempo. Wow. El aislamiento, dime, de tu familia, de tus amigas, ¿cómo fue esa experiencia? No tenía amigas, yo no tenía amigas. No me dejaba ir para donde mi familia tampoco. Para yo poder salir para donde mi familia tenía que esperar que él se fuera a trabajar, y entonces ahí era que yo me escapaba y me iba con mis hijos para la casa de mi mamá. De tu mamá. Eso se llama aislamiento, y todo ser humano tiene derecho a su libertad. Nadie puede coartar tu libertad. Hay un respeto, hay un diálogo, hay un 50-50, ¿verdad? Una comunicación, pero de que te prohíban, eso ya es agresión. Acá acusaba a otros de sus problemas. Por ejemplo, él estaba pasando por un momento difícil, ¿te acusaba a ti? Todo el mundo estaba mal menos él. Sí. Otra característica, sí. Ellos no están mal, los demás son los que están mal. Están todos mal y él es el único que está bien. Ajá. Que estaba bien. ¿Te acuerdas de alguna experiencia sobre eso? Sí, tuve muchas experiencias sobre eso. Él hacía muchas cosas, entonces me acusaba a mí de que yo era la que lo estaba haciendo. No que era por él, tu culpa. Por mi culpa. Por mi culpa yo hice esto. Ajá. Oh, mi Dios. Acusaba a otro de sus emociones. Oh, yo actúo así porque me pasó esto en la niñez. Él sí acusaba a la mamá porque decía que la mamá lo maltrataba. Okay. Y todo lo que dice que él hacía y que lo hizo
como por molestar, por hacerle daño a la mamá. Amén. Mire, esta situación de violencia es bien delicada y es un patrón repetitivo, son conductas aprendidas. Si usted se fija, la mamá de Miriam fue también víctima de violencia doméstica, la mamá de su agresor fue víctima de violencia doméstica, entonces los hijos fueron afectados porque sus padres fueron afectados y es una cadena. Por eso es que les exhortamos a todo el que pueda salir de un ciclo de violencia, salga a tiempo, porque sus niños, todos sus descendientes van a ser afectados por una mala decisión, creyendo uno que lo está haciendo bien. Lo que estamos es haciéndole daño a nuestras familias y a nuestros seres queridos. ¿Habían abusos verbales? Habían abusos verbales, sí, malas palabras, ofensas, todo lo que podía decir una persona, todo lo que se le podía salir malo por la boca, todo lo que se le ocurría venía sobre mí. ¿Y en la intimidad también había agresividad? También había agresividad. Wow. Amenazas. Rompía, tiraba objetos. Tiraba objetos, a mí me tiraba hasta con la silla me tiraba a mí. Con la silla de la casa, si tenía un vaso en las manos, me mandaba con el vaso cuando se enojaba o con lo que tuviera en las manos. Cuando no le gustaba la comida, cogía la olla, las tiraba para afuera, las botaba porque no le gustaba la comida. Wow. Bueno, ¿empleaba la fuerza durante las discusiones? Sí, en una ocasión él me cogió por el cuello, vino discutiendo conmigo, me apretó tanto que me dejó casi muerta. Cuando él vio que yo me esmonguillé, que no podía mover las manos, no podía moverme, entonces ahí él vino y me soltó. Cuando me sacó las manos de mi cuello, yo salí botando sangre por la boca, sangre por los oídos, sangre por la nariz, boté sangre por todos lados, boté sangre. Los ojos se me pusieron rojos, las manos desmarcadas en mi cuello. Yo estoy viva de milagro. De milagro, sí, pues milagro de Dios. Ahí tú estuviste al punto de la muerte. Sí. Es interesante, amado. Querida audiencia, que cuando a Miriam la lleva al hospital, ¿qué versión tú le das a los médicos? ¿Por qué tú estás botando sangre por la boca, por la nariz? ¿Qué fue lo que pasó? Eso fue en otra ocasión. En otra ocasión fue que él me metió un puño en el labio, me rompió el labio. Entonces, al romperme el labio, él mismo me tuvo que llevar al hospital. Entonces, cuando tú quedaste inconsciente, te quedaste en la casa, no fuiste al hospital. No. Te quedaste botando sangre y nadie te socorrió. Nadie. Oh, wow. Entonces, en otra ocasión, cuéntame eso. En otra ocasión me metió un puño en el labio, me partió el labio, me cogieron 20 puntos en el labio, 10 por fuera y 10 por dentro. Ahí él me tuvo que llevar, él mismo me tuvo que llevar al hospital y me amenazó, me dijo que yo tenía que decir que me caí de la cama y con la punta de la plancha y que me di en el labio, que dijera que yo tenía la plancha al lado de mi cama y que cuando yo me caí me rompí el labio. Y me dijo que si yo no decía eso, cuando yo regresara las consecuencias iban a ser peores. Wow, entonces tuviste que dar un falso testimonio. Yo tuve que dar un falso testimonio, protegiendo a mis hijos para que no fuera a pasar algo peor. Bueno, eso se llama intimidación, se llama miedo. Yo quiero decirle a las personas que nos están escuchando y que quizás están pasando por este proceso, que no tengas miedo, no temas. Esa persona en ese momento iba a ser arrestada, iba a ser encarcelado y Miriam tal vez iba a ser libre desde ese momento.
cuando tú tengas la oportunidad de denunciar a tu agresor, hazlo, no temas. ¿Por qué? Porque los que te pueden ayudar es la justicia. Lo que te puede ayudar son las autoridades, el hospital, y te iba a proteger en ese momento. Pero quizás tú desconocías las leyes, quizás desconocías que hay un cuerpo de oficiales, que hay una justicia que te iba a proteger. No temas, no tengas miedo, porque una de las cosas que hacen que la persona permanezca en ese ciclo de agresión es precisamente el miedo y la intimidación. Y el agresor es experto en eso, en hacerte creer que tú no puedes hablar. Ay, Dios mío. ¿Tu agresor tenía un historial de violencia también familiar? Sí, él tenía violencia familiar en el hogar, sí. Él, desde los 8 años, él ya era alcohólico. Desde los 8 años, y según fue pasando el tiempo, fue cayendo también en las drogas. Santo Dios. Entonces, cuando ustedes se casan, ¿a dónde él te lleva a vivir? Él me llevó a vivir en la casa de la mamá. Pero allá en la casa de la mamá, eso era otro problema más. Eso era violencia entre hermanos. Pero peleando entre hermanos, eso era un problema grande que yo tenía que meterme también por el medio, y yo pagaba también las consecuencias. O sea que ya hay un historial, hay una cadena repetitiva en esto. Y yo quiero exhortarle a nuestra audiencia que ese patrón hay que romperlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, sí. Y el único que puede romper esa cadena se llama Jesucristo. La sangre de Cristo nos liberta. Hay maldiciones generacionales. Ya vemos un patrón desde los abuelos, papá, mamá, los hijos, los hermanos peleándose entre ellos. Y más adelante vamos a ver que tú también llevabas el mismo patrón. Sí. Cuéntame, porque ese es el patrón del agresor, pero ¿qué pasaba contigo? Pues yo también pasé por lo mismo, porque los hijos míos en mi casa también peleaban, se sacaban cuchillos, yo tenía que meterme entre medio, acababa yo de también coger los puños que ellos soltaban, me los pegaban a mí también. Wow. Yo tratando de meterme en el medio. Con tus hijos también. Sí, porque mis hijos, al ver la violencia doméstica que estaba pasando en el hogar, pues al yo separarme del papá de los hijos de él, entonces ahí pasó eso a donde los hijos míos. Son conductas aprendidas. Ellos entendieron que así es que se resuelven los problemas, porque así fue que vieron que se resolvían los problemas. Yo te quiero traer una experiencia bíblica donde hubo una maldición generacional. Y esa experiencia la encontramos en la familia de David. David cometió un error de adulterio. Entonces viene Absalón, también comete el mismo error, comienza a vivir con las concubinas de su propio papá. Viene también Amón, el hijo de David, viola a su hermana Tamara. Y entonces es una consecuencia de algo que no se paró a tiempo. Salomón, uno de los mejores reyes de Israel, perdió su sabiduría, perdió lo que Dios le entregó. ¿Por qué? Por estar uniendo su vida a mujeres extranjeras, mujeres paganas, perdió el reinado. Entonces quiere decir, hermanos queridos, que cuando hay una maldición generacional, tenemos que ponernos sobre nuestros pies, clamar a Dios, entregar tu vida a Cristo y decirle al Señor: la sangre tuya tiene la potestad de libertar a mi familia en el nombre de Jesús. Amén, Miriam. Sí. Así que desde hoy en adelante queda cancelada toda maldición generacional. Amén. Sobre abuso, sobre violencia, sobre tu casa y sobre cualquier casa que esté escuchando esta entrevista en esta hora. Es lamentable
que nosotros tengamos que hablar de estas cosas, porque no fuimos creados para esto. Y hay una pregunta obligada y que me suena, y es de que si se debe permanecer, y yo quiero que tú me des tu opinión, ¿se debe permanecer en un matrimonio donde exista la violencia? No se debe permanecer, esté casado, sea cristiano, no sea cristiano, no debemos estar con una persona violenta, porque al final, si nosotros nos quedamos, como yo me quedé como 12 años en violencia doméstica, mi mamá se quedó en como 20 años en esa misma situación, entonces el patrón va a seguir y el problema va a ser más grande. Porque en ese mismo trayectorio de que hayan los problemas así, se pueden empujar uno al otro, se pueden golpear, se pueden hasta matar. Hasta los niños pagan las consecuencias. Entonces, si nosotros nos quedamos en eso, hasta una madre puede perder sus hijos también. Se lo pueden quitar. Se los pueden quitar. Entonces, es mejor nosotros a tiempo salir de ese problema y no esperar tanto tiempo como lo esperé yo. Yo tuve que salir huyendo de Puerto Rico, porque eso fue en Puerto Rico que me pasó eso. Yo tuve que salir huyendo de Puerto Rico y venir aquí a los Estados Unidos porque yo no podía salir de esa persona. Ya trataba de salir, lo dejaba, me iba, me buscaba, me pedía perdón, lo perdoné muchas veces, como casi 20 veces lo perdoné, pues en 12 años. Lo perdoné muchas veces, pero lo sacaba por la puerta y se me metía por la ventana. Y entonces yo no podía. Entonces la solución que yo tomé fue huir de Puerto Rico y venir aquí a los Estados Unidos, pero que yo no le dije a él dónde yo iba a estar. No sé cómo lo averiguó y vino a parar a donde yo estaba. ¿Y qué fue lo que te hizo huir? ¿Cuál fue esa última gotita que llenó la copa? Mucha gente me aconsejaban que tenía que salir de esa relación, que mis hijos eran los que iban a pagar las consecuencias y que si a ellos les pasaba algo, pues la conciencia mía no iba a estar tranquila. Entonces los hijos míos fueron los que me hicieron tus a mí. Hijos. Sí. Por amor a tus hijos. Hay un ciclo de la violencia que se acumula la tensión, todo está tenso, viene la explosión de la agresión, a tirar, a dar puño, a sacar arma de fuego, a tirar silla, se baja, ¿verdad? Viene entonces la culpa, el arrepentimiento, como tú lo dices, 12 años en ese ciclo. Te agredo, te pido perdón, el sentimiento de culpa, viene la promesa de reconciliación. Estamos bien, nos reconciliamos, te pedí perdón, ya yo estoy aceptando que estoy mal. Yo me imagino que muchas veces te hizo eso. Sí, muchas veces. Y viene ese momento de aparente calma, el momento de la luna de miel, todo está bien. Y entonces la persona que está siendo víctima en este momento, te pasaba a ti, se lo está creyendo. Y cuando te tiene ya agarradita, vuelve otra vez el mismo ciclo. Viene la agresión, viene el maltrato, otra vez te pido disculpas, otra vez me arrepiento, otra vez se baja y otra vez vuelve y se forma la tormenta. Así que 12 años es demasiado. ¿Ya tus hijos, cuántos hijos ya tú tenías? Yo tenía 5 hijos ya en Puerto Rico. En esa trayectoria de que yo pasé acá, que me vine sola acá, él vino otra vez acá y acá volví, me junté con él y quedé embarazada del otro hijo mío. Yo tengo 6 hijos. 6 hijos. Uno de ellos es gemelo, ¿verdad? Uno de los embarazos. Uno de ellos sí, son gemelos. Ok. Y cuando llegaste aquí a Puerto Rico, cuéntame eso, ¿qué pasó que él te encontró? No sé cómo lo averiguó, pero sí vino a parar aquí. Cuando yo me di cuenta ya estaba aquí. Y me buscó y nos juntamos de nuevo. Entonces fue el mismo problema otra vez. Porque como usted decía ahorita, que uno lo perdona, pero dice, ya no voy a beber más nada. Ya
ya hasta aquí ya no voy a tomar más nada y este es el último trago. Pero pasaba un mes y ya al mes lo mismo otra vez. El ciclo. Era lo mismo otra vez. Entonces, pues cuando llegamos aquí, lo mismo. Me dijo que no iba a beber más nada, que ya eso era lo último y que ya no, o sea, que ya no lo iba a hacer más nada. Entonces pasó lo mismo otra vez, hasta que aquí fue que yo pude salir de él. Aquí fue que estábamos hablando fuera de cámara, de que te dio un golpe, el último problema que pasó aquí fue que me golpeó, pero ahí cuando yo tenía 8 años viviendo con él, ya yo me estaba defendiendo. Okay. Porque yo estaba empezando a abrir los ojos, después de 8 años de estar con él. Y entonces, pues, ahí empecé yo a defenderme. Cuando él venía para encima, ya ahí yo cogía algo, un cuchillo o lo que sea, y yo le decía, si tú se me acercas, yo te voy me voy a defender. Yo me voy a defender. Y entonces ahí él tenía una distancia conmigo, pero que ese día pues venía el mandado a darme, porque estaba bien borracho, estaba bien drogado y venía para encima de mí. Entonces yo cogí el cuchillo, me les mandé detalles y dije, si tú me tocas yo te voy a tirar. Y entonces pues al yo correr, él cogió primero, salió afuera, cogió un ladrillo de esos ladrillos de hacer casa, y me mandó con él y me lo pegó aquí. Yo estaba embarazada, casi a punto de parir, y tenía como 8 meses. Como 8 meses. Entonces, cuando él me mandó con el ladrillo, me lo pegó al lado de la oreja, me hizo un roto, me cogieron 8 puntos aquí detrás, estaba la sangre botando, yo me desmayé y cuando yo abrí los ojos estaba en el hospital. ¿Y qué tú dijiste en el hospital? ¿Qué te pasó? ¿Que te tuvieron que dar 8 puntos? En el hospital lo que dije fue que me desmayé y que me caí al piso, y eso fue lo mismo que dijo él, porque yo no podía decir otra cosa, porque si yo decía otra cosa era para lo mismo. Cuando yo llegara a mi casa iba a ser lo mismo, entonces no podía acusarlo. No podía acusarlo. Tú tenías miedo de acusarlo. Tú podías acusarlo, sí, pero tenías miedo de hacerlo. ¿Por qué? Porque en el momento que tú dijeras en el hospital, esto pasó, ya a ti te iban a aislar, te iban a proteger y a él lo iban a encarcelar. No temas. El agresor te intimida, el agresor te hace creer que tú estás sola, que si tú lo denuncias te va a ir peor a ti. No, le va a ir peor a él o a ella, que es la agresora. Así que esperamos que esta entrevista le abran los ojos a muchas personas que están pasando por esta situación. En la vida hay que cerrar ciclos. Hay que cerrar momentos difíciles para que se abran otros ciclos de bendición para la vida del ser humano, para la vida de los hijos. Hay que cerrar ciclos. Y una forma excelente, espectacular de cerrar ciclos es entregar tu vida a Jesucristo, y aliado y agarrado de las manos del Señor Todopoderoso vas a salir más que triunfadora. Gloria al nombre del Señor. Me preocupa mucho esto, Miriam, que cuando hay un agresor se ayuda mucho. En el caso tuyo, tú nunca hiciste una denuncia. En Puerto Rico yo hice la denuncia. Ok, ¿qué pasó? Lo que pasa es que en Puerto Rico en ese tiempo, ahora no, porque ahora llaman y la policía llega rápido. Pero en ese tiempo yo llamaba a la policía, nunca llegaba. Nunca llegó. Y lo llamé varias veces, nunca llegó. Ya al final ya no llamaba, porque ¿para qué voy a perder mi tiempo llamando si ellos no iban a llegar? Oh, wow. Y aquí, cuando llegaste aquí en Massachusetts, aquí sí yo lo amenazaba. Yo le decía, tú me tocas, yo te voy a llamar a los guardias y te voy a meter preso. Pero no llegaste tampoco a hacerle. No, en esa vez no le llegué a hacer daño, pero que las otras veces sí lo amenacé
Y le di, y se lo dije, si tú me tocas otra vez, yo te voy a llamar a la policía y te voy a meter preso. De ahí para adelante ya no me tocó más nada. Y de ahí para adelante fue que yo puse mi corazón bien duro y no lo perdoné más. O sea, lo perdoné, pero no volví con él. Yo le dije, yo te perdono porque me venía a pedir perdón de nuevo para hacerme lo mismo. Y yo le dije, yo te perdono, pero no voy a vivir contigo más nada, jamás. ¿Y cómo fue que pudiste salir de ese ciclo? Tuve que ponerme bien fuerte, tuve que poner mi corazón fuerte. Y por más que él me rodaba, se arrodillaba, me pedía perdón, lloraba para que yo volviera con él, pero yo le dije, no voy a volver más contigo. Me tuve que poner bien fuerte. Y dije, no voy a volver, y no volví. Amén. Esa es la actitud, pero después de 12 años. Después de 12 años. Wow, no tuviste que pasar por tantas. Sí. ¿Y cuáles son las consecuencias personales? Yo sé las consecuencias de estar con un agresor, pero en tu vida, ¿cómo te marcó? ¿Cómo marcó a tu familia? Depresión, nerviosismo, miedo, pánico. A veces uno sentía como que alguien quería atacar a uno. Ya yo cogí los hombres, los odiaba, no podía ni verlos. Cuando venían y se me acercaban, porque yo me quedé mucho tiempo sola después que lo dejé a él. Entonces pues ya los hombres se me acercaban a venirme a enamorar. Tú veías un agresor, en cada hombre tú veías un agresor. Quedaste con trauma. Con trauma, sí. Y cuando tus niños, el comportamiento de tus niños en las escuelas, ¿cómo era? Violento. Cada rato me llamaban. Tuvieron que mandarlo a mis hijos para psicólogo familiar. Entonces, toditos iban, nos dieron terapia a todos. A mí, yo no salía de ahí, porque me daban las citas bien cerca y a veces estaba hasta 3 y 4 horas hablando con la psicóloga, y eso era más que llorando y llorando y llorando. Ella haciéndome preguntas y yo llorando. Gloria a Dios, que hoy tú no estás llorando, Miriam. Aleluya, Miriam ha sido sanada. Y cuéntame cómo fue ese proceso de sanidad en tu vida. Los psicólogos ayudaron, las terapias ayudaron, pero algo más pasó en tu vida. Lo principalmente fue cuando conocí al Señor. Wow. Que Dios me restauró. Los psicólogos no sanaron la sanidad, el rencor que yo tenía. Solamente lo sanó Cristo. Yes. Fue el único que sanó mi corazón y limpió mi corazón, porque mi corazón estaba duro, como una piedra. Ajá. ¿Y cómo fueron esos primeros tiempos de cuando tú viniste a los pies de Cristo? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Porque el simple hecho de hacer conversión y decir, yo acepté a Cristo como mi Salvador, pero me quedo en casa, no leo la Biblia, no voy a la iglesia. No, yo tuve 17 años apartada del Señor. Ok. Pero por todos los procesos que yo estaba pasando, entonces eso me hicieron regresar al Señor. Porque me hicieron pensar todo lo que... Yo pensé que Dios me estaba llamando, que por eso era que yo estaba pasando tanta cosa. Y entonces, pues mi hermana estaba apartada del Señor, mi hermana se reconcilió hace un año. Antes de que yo conociera al Señor, hace un año que ya ella lo había conocido primero, se había reconciliado primero. Entonces ella pues se llevaba a mis hijos, aunque mis hijos siempre yo los mandaba, aunque yo estuviera apartada, siempre los mandaba para la iglesia todos los domingos. Siempre venía un pastor o venía alguien, una hermana, y se los llevaba los domingos para la iglesia. Pero en esa ocasión mi hermana se los llevó para la iglesia después que ella se reconcilió, y mis hijos venían cantando los coritos que yo cantaba cuando chiquita. Wow. Y eso me hizo a mí recordar el tiempo que yo estaba pasando cuando chiquita. Le pregunto a mis hijos, ¿de dónde ustedes están yendo? ¿A qué iglesia es esa? Pregunta que si es una iglesia pentecostal.
porque si era una católica, yo no iba a ir para católica, o si era, si era otra religión, porque en la que yo quería ir, donde yo quería la pentecostal, donde tú te criaste. Donde yo me crié y donde yo tenía mi creencia. Entonces, pues ellos preguntaron y ellos me dijeron, sí, mami, es una iglesia pentecostal. Entonces, pues yo le dije, pues un día yo me voy a ir con ustedes. Y trataba de irme con ellos, pero el diablo no me dejaba. Entonces mi hermana me dijo, mira, cuando tú decidas irte para la iglesia, reprende al diablo y vete para la iglesia. Apaga todo lo que tengas que apagar, déjate apagado, lo haces cuando vuelvas, y en el nombre de Jesús te vas para la iglesia. Pues eso mismo yo hice. Cuando yo vi que el diablo se estaba revolcando en mi casa para no ir para la iglesia, yo dije, yo reprendo al diablo y me voy en el nombre de Jesús para la iglesia. Entonces ese día me fui para la iglesia. Ahí fue que me reconcilié con el Señor, y después ahí empecé retiro. Me iba para la iglesia todos los días en ayuno, oración, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Gloria a Dios. Todos los días. Entonces ahí el Señor fue bregando conmigo, el Señor fue bregando con mis hijos. Todos mis hijos se iban conmigo para la iglesia. Qué lindo. Ajá. Entonces Dios fue bregando con ellos. Dios fue bregando con ellos tuvieron transformación, cambiaron completamente, ya no estaban peleando en la casa, era una paz tranquila, una paz que yo por mucho tiempo se había perdido. Se había perdido. Y ese proceso de perdonar, porque quizás tú perdonaste a tu agresor, pero tú misma te había perdonado. Yo tuve que aprender a perdonarme yo misma. Tuve que aprender, pedir perdón a mi mamá. Yo tuve que pedir perdón a mis hijos. Tuve que pedir perdón a él, aunque no era yo la que era el problema, porque era él. Entonces, pero como quiera, yo tuve que pedir perdón para que mi vida, para yo estar en paz. Wow. Amén. Ese proceso de perdonar, hasta que no ocurra, no hay liberación. Las cadenas físicas nos esclavizan, quizás nos agarran las manos, nos agarran los pies, pero las cadenas mentales no te dejan avanzar y son obstáculos para que tú sientas una verdadera liberación. Fuera de cámara tú me decías que tú le pediste al Señor que te diera un corazón nuevo. ¿Y te lo dio? Yo le pedí al Señor porque ya como mismo me puse mi corazón duro, entonces yo tuve que pedirle al Señor que quitara el corazón de piedra que yo tenía y que me diera un corazón de carne. Wow. y que me ayudara a amar, porque ya yo no tenía amor con nadie, no tenía amor, lo que tenía era odio. Entonces yo le dije, Señor, dame amor para los demás, dame amor para mis hijos, dame amor para mi familia, dame amor para el prójimo. Amén. Entonces el Señor fue cambiando mi corazón. Un día oraron por mí, que yo caí al piso, el corazón mío me latía así bien fuerte, y desde ahí para acá, pues ya yo no tenía rencor, ni odio, ni con nadie. Qué lindo, gloria a Dios, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 8, del 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, Señor, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que
si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libre. Aquí la única clave para ser libre verdaderamente se llama Jesucristo. Jesucristo te hizo libre de tanta agresividad, de 12 años de maltrato, de traumas. Todavía hay cosas por trabajar, hay cosas por hacer, porque el enemigo no descansa. Él va a seguir persiguiendo a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, pero hoy declaramos en el nombre de Jesús y lo creemos por su palabra que esa atadura se rompe. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Algo más que quiera compartir con nuestra audiencia, Miriam? Sí, yo le suelto a la audiencia que están pasando por lo mismo que yo estoy pasando, ¿verdad? Que busquen de Cristo, que Él es el único que le puede ayudar, que le puede solucionar sus problemas, no hay otro, no hay otro que pueda ayudarte, solamente Él es el que te puede ayudar. Y no estoy diciendo que todo es color de rosa cuando tú conoces al Señor, cuando tú te reconcilias con el Señor, pero sí, estando en el Señor, las cosas son mejor, Dios te ayuda mejor, porque estando en el mundo tú no tienes a quién recurrir, pero estando en el Señor tú vas donde Dios, en el secreto, en el silencio, ahí tú le oras a Dios y hablas con Dios y Dios te ayuda. Dios te ayuda porque Él está ahí presto para ayudarte. ¿Tú le puedes decir a nuestra audiencia cuál es la diferencia de vivir una vida en Cristo y vivir una vida sin Cristo? Vivir en una vida sin Cristo es lo peor, y más cuando uno se aparta, porque entonces los demonios que uno tenía eran más los que cuando tú te apartas son 7 más que vienen, y lo que tú no hacías antes lo vienes haciendo cuando tú te apartas, y entonces las cosas son peores. Pero cuando tú estás en Cristo, la vida en Cristo es paz, es tranquilidad, vives una vida de armonía con los demás, tú estás en paz con los demás, no estás en problema con tus vecinos, no tienes ninguna clase de problema. Amén. Y no estás sola. Y no estoy porque sola. Fíjate, tú tenías vecinos, tú tenías familia, y estabas sola, nadie te podía ayudar. ¿Qué cosa? Nadie podía ayudarte, nada más Miriam estaba con Miriam, y Miriam no podía salir de ese ciclo sola, necesitaba a alguien. Pero entonces la familia no podía entrar porque tú no tomabas la decisión. Los vecinos no podían entrar porque se iban a buscar problemas con el agresor. Pero cuando venimos a Cristo no estamos solos. No estamos solos. Siempre está con nosotros. Él está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Así que la vida con Cristo es una vida de victoria. No sin problemas, porque el que te venda un evangelio color de rosa te está mintiendo. La diferencia es que en medio de nuestros problemas, Él está a nuestro lado dándonos fortaleza. Dice la palabra del Señor: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Amén. Dice la palabra: abatido yo y necesitada, Jehová pensará en mí. Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea que cuando venimos a Cristo es una vida victoriosa. Amén, gloria a Dios. Y ahora cuéntanos cómo es tu vida, cómo Dios te bendijo. Ya se te quitó ese rencor que tenía con los hombres. Sí, ya se me quitó ese rencor. Te quitó el rencor que tenía con los hombres. Sí, se me quitó el rencor que yo tenía con los hijos. Ahora tengo un esposo maravilloso. Amén. Tenemos mutuo acuerdo. Gloria a Dios. Lo que él va a hacer, él me lo consulta, lo que yo voy a hacer lo consultamos entre los dos, salimos juntos, tranquilos, en paz, y no tenemos ninguna clase de problema. Amén, qué bueno, qué lindo es Dios. Cuando uno le es fiel a Dios, Dios es fiel a nosotros. Y siempre cuando nosotros hacemos las cosas bien, porque el plan de Dios siempre va a ser mejor que el plan tuyo. Amén. En esta hora vamos a terminar esta entrevista. Gloria al nombre del Señor. Esperamos que haya sido de bendición a tu vida.
Estamos trabajando una segunda parte de este tema de sobrevivientes de violencia doméstica. Estén pendientes para que ustedes sean bendecidos, edificados, instruidos sobre este tema. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Bendiciones. Amén. Nunca me quites